Hola, hola, soy el profe Hermes. En esta ocasión vamos a hablar de la lectura literal. Pero, ¿cómo así? ¿Es que acaso hay más de una forma de leer? Pues sí, no todos leemos de la misma manera, pero además hay niveles de lectura y tipos de lectura. Para que te hagas una idea, observa esto. Alguien puede leer y comprender muchos de los significados posibles en un texto, mientras que otra persona puede quedarse solo en una idea superficial de lo que dice el mismo texto. Pero bueno, antes de empezar, un datico curioso. El sentido del término literal en lectura no puede confundirse con el sentido y origen de la palabra literatura. La palabra literatura proviene de la palabra literatura, que en latín denota la actividad de un literator. Este término a su vez significa letra, pero no tiene que ver con literal, que alude a lo que dice la letra. El literator era un maestro de lectura y escritura latina. He aquí una hermosa coincidencia, pero he aquí también que litera y literae, letras, terminan por designar las producciones literarias. Pero volvamos a la lectura literal. Como te decía, alguien puede quedarse en la superficie del texto. Imagina la siguiente situación. Les entregamos 2 naranjas a 2 niños que están deseosos de comer esta rica fruta tropical. Uno de ellos empieza a quitar la cáscara, mientras que el otro, por más que lo intenta, no logra hacerlo. De persistir la situación, solo un niño podrá disfrutar del jugo de la naranja. Pero porque un niño pudo quitarle la cáscara a la fruta y el otro no, quizás porque tenía las herramientas, o las habilidades, o la competencia para quitarle la capa o corteza y llegar a la pulpa de la fruta, a la sustancia. Algo así es la competencia lectora literal. Parece muy fácil, sin embargo, muchos lectores no son capaces de quitarle la cáscara al texto. Digámoslo metafóricamente, la literalidad es la corteza del texto. Cuando lo que interpreto está explícito, entonces estamos frente a un tipo de lectura literal. Fácil, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Vamos a leer este texto de Alberto Salcedo Ramos. Dice Ernesto Sábato que el mundo andaba bien hasta que se creó la palabra parámetro. Borges propuso desterrar de la memoria universal al inventor de la palabra conmilitón. Una amiga mía, extremista como ella sola, dice que le aplicaría la pena capital a un profesor que tuvimos en la universidad, un tipo tan rebuscado que cuando le entregábamos nuestros ensayos no nos decía que los calificaría como hacían los otros maestros, sino que los iba a someter a un discernimiento. Me cuentan mis corresponsales que el profesor sigue pronunciando su afectada frase en el mismo tonito petulante de hace 20 años, como si estuviera diciendo: mira de lo que soy capaz. Si te preguntan ¿qué dijo Ernesto Sábato? Pues sencillo, según el texto, que el mundo andaba bien hasta que se creó la palabra parámetro. ¿Y qué propuso Borges? Pues desterrar de la memoria al inventor de la palabra conmilitón. Y si alguien te pregunta a qué hace referencia la expresión extremista como ella sola, pues tú respondes que a una amiga del autor, o sea de Alberto Salcedo Ramos. ¿Ves que las preguntas literales son muy fáciles? Es lo que está en el texto de forma explícita. No tienes que hacer un esfuerzo muy grande para identificarla. No tienes que hacer un análisis detallado. Solo estar atento a lo que dice el texto, a lo que dice el autor, a lo que dice el autor que dicen otros autores. En fin, estar atento a lo que está en la superficie. Pero antes de continuar, te doy otras pistas con este mismo texto. Observa la diferencia. Si alguien te pregunta esto, del texto se puede deducir que Sábato y Borges sintieron por las palabras parámetro y conmilitón respectivamente: A. Añoranza. B. Repudio. C. Anhelo. D. Pena. Adivina cuál es la respuesta. A ver. Sí, la B. ¿Dónde se dice esto? En el texto, pero de forma implícita. Es decir, hay que sacarlo, hay que inferirlo. Algo similar ocurre con una pregunta relacionada con los corresponsales. ¿Qué podemos decir de ellos? Según el texto y lo que dice el autor,
que ellos estudian en la misma universidad en la que él estudió. Esto no lo dice el texto de forma literal, sino que hay que inferirlo. ¿Ves la diferencia? La lectura literal se queda en la superficie. La inferencia va más allá. En la prueba de la UDA, aunque en el cuadernillo del examen no lo diga, un grupo de preguntas es de tipo literal. Ampliemos la explicación sobre este importante concepto. El nivel de lectura literal indaga por la información explícita que suministra el texto, y es la base de la lectura inferencial y analógica, de ahí que sea tan importante. Cuando te encuentres en el examen preguntas que indaguen por el significado de una palabra, por la información principal o secundaria del texto, por el orden de las acciones, por la jerarquía de la información o por la cantidad de elementos enunciados, estarás sin lugar a dudas ante preguntas de tipo literal. Cuando tengas dudas, basta que te hagas preguntas como ¿qué dice el texto? ¿Cómo se puede expresar esto de una forma similar sin cambiar el sentido? Aquí todavía no es importante saber por qué el texto dice lo que dice, ni si eso que dice tiene relación con otro texto o con otra realidad, o cuál es la ideología del texto. Lo importante es qué dice el texto, solo eso, qué dice. Terminemos con un breve ejemplo. Si encuentras un texto como este: el libro, hasta ahora, nos hace libres, y leer lo que queremos, en términos de Michel Foucault, es un acto de resistencia, y te hacen la siguiente pregunta. La idea según la cual leer lo que queremos es un acto de resistencia pertenece a 1. Michel Foucault. 2. El autor del texto. La respuesta correcta es A, ya que se trata en efecto de una idea de Foucault, tal como lo dice el texto. Pero si la pregunta es esta, la idea según la cual el libro nos hace libres pertenece a 1. Michel Foucault. 2. El autor del texto. No podemos decir que esta idea pertenece a Foucault, aunque sospechemos que sí, pues la pregunta es sobre este texto, que es de... no te lo había dicho, Guillermo Ángel, un escritor de Medellín. Entonces la respuesta es la B. Incluso si algún día, después de leer mucho, llegamos a la conclusión según la cual esa idea del profesor Ángel no es propiamente de él, ya que eso lo han dicho otros autores, incluso los mismos que él cita en su texto. Pero ojo, tal como aparece en el fragmento que estamos analizando, esa idea le pertenece a él, por tanto la asumimos como tal. Y esto aún si sabemos que cuando un autor habla, no habla realmente él, sino que los otros autores hablan a través de él. Pero no nos metamos en esos problemas filosóficos, caramba. Bueno, hay muchas cosas que aprender sobre la lectura literal. En esta unidad estudiarás algunas. Así que ánimo, empecemos con la lectura literal, con las letras, con lo que dice el texto. Esto es todo por ahora, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar.